Era 15 de marzo de 1956, una noche de jueves en el salón de banquetes del Hotel Reforma, y Pedro Infante acababa de cometer un error que cambiaría como la industria del cine lo vería para siempre. La cena de gala había sido organizada por la Asociación Nacional de Actores para celebrar el éxito sin precedentes del cine mexicano. Más de 200 personas llenaban el salón: productores, directores, actores, distribuidores, la élite completa de la época de oro. Pedro estaba sentado en una de las mesas principales, entre Jorge Negrete y Emilio el Indio Fernández. La conversación había sido ligera durante la mayor parte de la noche: anécdotas de rodajes, chismes de la industria, planes futuros. Entonces alguien mencionó inversiones. Acabo de comprar un terreno en Polanco, presumió un productor desde la mesa vecina. 3.000 metros cuadrados. En 10 años valdrá el triple. Otro actor intervino. Yo invertí en un edificio de apartamentos en la Condesa. 12 unidades. La renta pasiva es extraordinaria. La conversación se convirtió en una competencia implícita de quien había hecho las inversiones más inteligentes, quien estaba construyendo el portafolio más impresionante, quien aseguraba mejor su futuro financiero. Jorge Negrete se inclinó hacia Pedro. ¿Y tú, compadre? ¿En qué has estado invirtiendo últimamente? Pedro, que había estado escuchando en silencio, sonrió con esa sonrisa cálida que hacía que millones de mexicanos lo adoraran. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y dale like. Pues, invertí en una operación de cataratas para don Esteban, el vendedor de periódicos de mi colonia. Y en uniformes escolares para los 6 hijos de Lupita, la que vende tamales en la esquina de mi casa. Y ayudé a la familia Ramírez a pagar el funeral de su hijo. Tenía 12 años. Leucemia. El silencio que siguió fue incómodo. Jorge lo miró con una mezcla de afecto y exasperación. Pedro, eso es muy noble, pero hablo de inversiones reales. Propiedades, negocios, cosas que generen retorno. Retorno. Pedro inclinó la cabeza. Don Esteban puede ver a sus nietos ahora. Eso me parece un retorno bastante bueno. Emilio el Indio resopló. No puedes comer gratitud, Pedro. No puedes vivir de abrazos cuando ya no estés trabajando. Antes de que Pedro pudiera responder, el productor de la mesa vecina, un hombre llamado Fernando Cortés, se levantó ligeramente de su silla. Perdón por interrumpir, pero escuché su conversación y tengo que decir algo. Fernando tenía la reputación de ser directo hasta la brutalidad. Pedro, con todo respeto, eres un tonto. El salón se quedó en silencio. Todas las conversaciones cesaron. 200 personas voltearon a mirar. Ganas más dinero que cualquiera de nosotros, continuó Fernando, su voz elevándose. Tus películas rompen récords. Tienes contratos que el resto de nosotros solo podemos soñar. Y lo estás regalando todo a gente que ni siquiera es tu familia, a desconocidos que probablemente ni siquiera aprecian lo que haces por ellos. Pedro permaneció sentado, su expresión calmada pero sus manos apretadas bajo la mesa. Aprecian más de lo que usted cree. ¿Ah, sí? Fernando se rió con crueldad. ¿Y qué van a hacer por ti cuando ya no seas Pedro Infante, el ídolo? ¿Cuando ya no estés ganando fortunas? ¿Cuando seas viejo y necesites ayuda? ¿Crees que esa gente va a recordarte? ¿Crees que van a devolverte todo lo que les diste? Otros comenzaron a unirse. Una actriz conocida por su ambición feroz añadió su voz. Es cierto, Pedro. Todos sabemos que eres generoso, es admirable en cierto modo, pero también es ingenuo. El mundo no funciona con bondad. Funciona con dinero, con contratos, con inversiones inteligentes. Un director famoso agregó. Mira a los grandes de Hollywood. ¿Crees que Clark Gable anda regalando su dinero? ¿Crees que James Stewart no invierte sabiamente? Ellos entienden que el talento no dura para siempre. La juventud no dura para siempre. Tienes que construir algo sólido mientras puedes. Pedro finalmente habló, su voz suave pero firme. Estoy construyendo algo sólido. Solo que no se puede ver en papeles de propiedad o cuentas bancarias. ¿Qué estás construyendo? Exigió Fernando. ¿Buena voluntad? ¿Karma? Esas son palabras bonitas, Pedro, pero no pagan las cuentas. Jorge Negrete, tratando de suavizar la situación,
puso una mano en el hombro de Pedro. Compadre, nadie está diciendo que dejes de ayudar a la gente. Solo que seas más estratégico. Ayuda, sí, pero también asegura tu propio futuro. Balancea. Pero Fernando no había terminado. Se puso de pie completamente ahora, dirigiéndose al salón entero. Damas y caballeros, tenemos aquí al hombre más tonto de México. Gana millones y los regala. En 10 años, cuando el resto de nosotros seamos ricos con nuestras inversiones, Pedro estará tocando puertas pidiendo trabajo. La risa que siguió fue incómoda, nerviosa, pero real. Algunas personas miraron hacia otro lado, avergonzadas. Otras sonrieron con suficiencia. Pedro se levantó lentamente de la mesa. Por un momento, pareció que iba a responder, a defenderse. En cambio, simplemente asintió educadamente. Disculpen, creo que ya terminé aquí. Caminó hacia la salida, su espalda recta, su dignidad intacta a pesar de la humillación pública. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, otra voz se elevó desde el fondo del salón. Una voz que todos conocían, una voz que comandaba respeto automático. Pedro, espera un momento. Mario Moreno, Cantinflas, se puso de pie. Había estado sentado en una mesa lateral, observando todo en silencio. Ahora caminaba hacia el centro del salón, sus ojos fijos en Fernando Cortés. Fernando, dijo Mario, su tono tranquilo pero cargado de autoridad. Acabas de llamar a Pedro Infante el hombre más tonto de México. ¿Puedo preguntar cuántas familias has salvado tú de la ruina financiera? Fernando parpadeó. ¿Yo? Eso no es el punto. ¿No? Entonces, ¿cuál es el punto exactamente? Porque desde donde estoy parado, pareces estar criticando a un hombre por tener compasión, algo que, francamente, creo que este salón necesita desesperadamente más. El ambiente cambió instantáneamente. La gente se removió en sus asientos. Todos ustedes, continuó Mario, su voz ahora más fuerte, llenando el salón, están aquí alardeando sobre sus propiedades, sus inversiones, su riqueza acumulada. ¿Y saben qué? Es patético. Hubo JDOs audibles. Nadie hablaba así a la élite de la industria. ¿Saben qué veo cuando miro alrededor de este salón? Preguntó Mario. Veo personas que se han olvidado de dónde vinieron. Veo personas que han confundido éxito financiero con valor humano. Veo personas que juzgan a un hombre bueno por no ser lo suficientemente codicioso. Mario, con todo respeto, comenzó el director que había hablado antes, estamos hablando de sentido común financiero, no de codicia. ¿Sentido común? Mario se rió fríamente. Déjame contarles sobre sentido común. Hace 3 meses, visité un hospital público. ¿Saben lo que vi? Vi a una niña de 8 años, Rosita, que necesitaba desesperadamente una cirugía cardíaca. Su familia no podía pagarla. Estaban vendiendo todo lo que tenían, pero no era suficiente. ¿Saben quién pagó esa cirugía? Continuó Mario. Pedro Infante. Y no solo la cirugía. Pagó toda la recuperación, los medicamentos, los seguimientos. Rosita está viva hoy porque Pedro eligió malgastar su dinero. El silencio en el salón era absoluto ahora. Pero hay más, dijo Mario. Porque mientras investigaba para poder ayudar a más familias en situaciones similares, el administrador del hospital me contó algo. Me dijo que casi cada semana, alguien viene al hospital con una nota firmada por Pedro Infante, autorizando el pago de tratamientos médicos para personas que ni siquiera conoce. Fernando intentó interrumpir. Eso es admirable, pero... Cállate, dijo Mario con una dureza que hizo que Fernando se hundiera en su asiento. No he terminado. Mario caminó hacia el centro del salón, asegurándose de que todos pudieran verlo claramente. ¿Saben cuántas familias ha ayudado Pedro en los últimos 5 años? No lo saben porque él no lo cuenta, no presume, no busca reconocimiento. Pero yo sí lo sé. Porque tomé el tiempo de investigar. De hablar con personas. De escuchar las historias que nadie aquí parece interesado en escuchar. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Tengo aquí una lista. No está completa porque Pedro es tan discreto que muchas de sus ayudas son anónimas, pero es lo que pude encontrar. Desdobló el papel. La familia Hernández.
Pedro pagó la hipoteca de su casa cuando el padre perdió su trabajo. 2 años de pagos. La casa que hubieran perdido ahora es suya. La familia Torres. Su hijo tenía polio. Pedro pagó 2 años de tratamiento de rehabilitación. El niño puede caminar ahora. Don Roberto, un carpintero que perdió 3 dedos en un accidente. Pedro le compró herramientas especializadas para que pudiera seguir trabajando. Le pagó capacitación para aprender nuevas técnicas. Señora Campos. Viuda con 5 hijos. Pedro pagó la educación completa de los 5. Todos terminaron la escuela. 2 están en la universidad ahora. Mario hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran. ¿Quieren más? Porque tengo más. Páginas más. La actriz ambiciosa que había criticado a Pedro antes habló, su voz ahora defensiva. Nadie está diciendo que esas no sean cosas buenas, Mario, pero el punto es que Pedro necesita pensar en su propio futuro también. ¿Su propio futuro? Mario la miró directamente. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas personas van a llorar genuinamente cuando tú mueras? La pregunta cayó como una bomba. La actriz palideció. ¿Yo? Eso es cruel. No es cruel. Es honesto. Porque aquí está la verdad que ninguno de ustedes quiere enfrentar. Cuando Pedro muera, miles de personas llorarán. No porque era famoso. No porque era guapo o talentoso o rico. Sino porque cambió sus vidas. Porque cuando nadie más los veía, él los vio. Cuando nadie más se preocupaba, él se preocupó. Mario caminó hacia la mesa donde había estado sentado Fernando. Tú dijiste que en 10 años, Pedro estaría tocando puertas pidiendo trabajo mientras el resto de ustedes serían ricos. Déjame decirte lo que realmente va a pasar en 10 años. Se inclinó hacia adelante, sus manos apoyadas en la mesa. En 10 años, tus propiedades en Polanco podrían estar vacías. Tus inversiones podrían colapsar. El mercado podría caer. Podrías perder todo mañana y nadie, absolutamente nadie, vendría a ayudarte porque has pasado tu vida acumulando cosas en lugar de construir relaciones reales. Pero Pedro, continuó Mario, enderezándose, Pedro tiene algo que ninguno de ustedes tiene. Tiene una red de miles de personas que lo aman genuinamente. Que estarían dispuestas a dar todo lo que tienen para ayudarlo si alguna vez lo necesitara. Esa es la inversión más segura que existe. Jorge Negrete, quien genuinamente se preocupaba por Pedro a pesar de su crítica anterior, habló suavemente. Mario, entiendo tu punto, pero vivimos en un mundo práctico. La bondad no paga las cuentas. No. Mario se volvió hacia él. Déjame contarte otra historia. Hace 2 años, estaba filmando en Guanajuato. Una noche, después de un día largo, fui a caminar por el pueblo. Encontré un pequeño restaurante, un lugar humilde. La dueña, una mujer mayor llamada Doña Carmen, me reconoció. Me invitó a pasar, insistió en que comiera gratis. Mientras comía, le pregunté sobre su restaurante. Me contó que había estado a punto de cerrarlo 3 años antes. Estaba en bancarrota. Había perdido la esperanza. Entonces un día, un hombre joven entró. Comió, pagó su cuenta y al salir, dejó un sobre. Dentro había suficiente dinero para pagar todas sus deudas. ¿Adivinen quién era ese hombre joven? Mario hizo una pausa. Pedro Infante. Estaba filmando en el área. Había escuchado a alguien mencionar la situación de Doña Carmen. Así que ayudó. Anónimamente. Ella no supo quién era hasta meses después cuando lo vio en una película y reconoció su voz. Ahora, continuó Mario, el restaurante de Doña Carmen está próspero. Tiene 5 empleados. Alimenta a familias. Es un centro de la comunidad. Todo porque Pedro malgastó su dinero. El director que había hablado antes se aclaró la garganta. Está bien, Mario, tu punto está claro. Pedro es generoso. Pero la generosidad no tiene que ser imprudente. Se puede ser bondadoso y aún así ser financieramente responsable. Imprudent. La voz de Mario subió de tono. ¿La más imprudent es salvar vidas? ¿Y dar esperanza? ¿A cambiar el curso completo de la existencia de alguien? Se volvió hacia todo el salón.
Todos ustedes están aquí sentados en sus trajes caros, en este hotel lujoso, bebiendo champán que cuesta más de lo que muchas familias mexicanas ganan en un mes. Y tienen el descaro de llamar a Pedro Infante imprudente porque elige compartir su riqueza con personas que realmente la necesitan. Otra mujer habló, una productora conocida por su astucia de negocios. Mario, apreciamos tu pasión, pero hay una diferencia entre ayudar ocasionalmente y regalar fortunas constantemente. Pedro tiene que pensar en su familia también, en sus propios hijos. ¿Su familia? Mario se rió amargamente. Su familia vive cómodamente. Muy cómodamente. Pedro no está dejándolos desamparados. Está simplemente eligiendo no acumular riqueza excesiva mientras otros sufren. Pero déjenme preguntarles esto, continuó Mario, caminando lentamente entre las mesas. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuántas casas necesitas? ¿Cuántos autos? ¿Cuántos ceros en tu cuenta bancaria antes de que decidas que tal vez, solo tal vez, puedes ayudar a alguien que no tiene nada? Nadie respondió. Porque aquí está el secreto que Pedro entendió y ustedes no. La riqueza real no se mide en pesos. Se mide en vidas tocadas. En diferencias hechas. En el legado que dejas cuando ya no estás. Fernando Cortés, quien había iniciado todo esto, intentó recuperar algo de terreno. Mario, con todo respeto, eres igual de rico que todos nosotros. También tienes inversiones. ¿Eres hipócrita por criticarnos? Tengo inversiones, sí, admitió Mario. Pero también doy extensivamente. Y nunca, jamás, juzgaría a alguien por dar demasiado. Solo juzgo a personas que dan muy poco y critican a quienes dan mucho. Miró directamente a Fernando. Y para responder tu pregunta sobre si la gente que Pedro ayuda lo recordará, déjame contarte lo que sé. Mario sacó otro papel. Después de escuchar tu discurso patético esta noche, tomé la libertad de hacer algunas llamadas mientras ustedes comían postre. Llamé a algunas de las personas que Pedro ha ayudado. La familia Hernández, cuya hipoteca Pedro pagó. Cuando les conté que alguien había llamado a Pedro tonto por ayudarlos, ¿saben qué dijeron? Dijeron que venderían su casa mañana si Pedro necesitara el dinero. Que él salvó más que su casa, salvó su familia, su dignidad, su futuro. Don Roberto L. Carpintero dijo que Pedro le dio más que herramientas. Le dio de vuelta su propósito. Su razón para levantarse cada mañana. Dijo que rezaría por Pedro cada día hasta su último aliento. La señora Campos, con sus 5 hijos. Lloró en el teléfono. Dijo que Pedro no solo educó a sus hijos, les dio esperanza en un mundo que había sido cruel con ellos. Sus hijos están exitosos ahora, y cada uno de ellos ayuda a otras familias, inspirados por el ejemplo de Pedro. Mario dobló el papel. Así que sí, Fernando. Sí, la gente que Pedro ayuda lo recordará. Lo recordarán más profundamente, más genuinamente de lo que cualquiera de ustedes será jamás recordado por sus inversiones inteligentes en Polanco. El silencio era ensordecedor ahora. Varias personas miraban sus platos, incapaces de hacer contacto visual. Y déjenme decirles algo más, dijo Mario, su voz ahora más suave pero no menos intensa. He viajado por el mundo. He visto riqueza real. He conocido a personas con fortunas que ustedes no pueden ni imaginar. ¿Y saben qué he aprendido? Hizo una pausa. Que las personas más ricas que he conocido no son las que tienen más dinero. Son las que han usado su dinero para crear el mayor bien. Son las que entienden que la riqueza es una responsabilidad, no solo un privilegio. Pedro Infante entiende eso. ¿Ustedes? La mayoría de ustedes solo entiende cómo acumular, no cómo compartir. Una joven actriz que había estado en silencio toda la noche finalmente habló. Mario, ¿qué sugieres que hagamos? ¿Que todos regalemos todo nuestro dinero? No, respondió Mario. Sugiero que miren profundamente dentro de ustedes mismos y se pregunten por qué la idea de ayudar generosamente a otros les parece tan amenazante. ¿Por qué critican a alguien por tener demasiada compasión en lugar de muy poca? Se volvió hacia donde Pedro todavía estaba parado cerca de la puerta. Pedro, ven aquí por favor. Pedro caminó lentamente de regreso al centro del salón. Quiero que todos vean algo, dijo Mario. Miren a este hombre. Realmente mírenlo.
¿Ven a alguien tonto? ¿Ven a alguien imprudente? Porque yo veo a alguien que ha entendido algo fundamental que la mayoría de nosotros nunca entenderá. Veo a alguien que sabe que llevamos dos vidas. La vida que vivimos y la vida que dejamos atrás. Pedro está construyendo activamente la vida que dejará atrás. Y será hermosa. Será llena de amor, de gratitud, de familias que existen porque él existió. Mario puso una mano en el hombro de Pedro. Cuando yo muera, la gente dirá, Cantinflas fue divertido. Hizo buenas películas. Cuando ustedes mueran, la gente dirá, tenían propiedades en Polanco. Pero cuando Pedro muera, miles de personas dirán, él salvó mi vida. Él me dio esperanza. Él vio en mí lo que nadie más vio. ¿Saben cuál de esos legados tiene más valor? Preguntó Mario. ¿Cuál de esos legados realmente importa al final? Fernando intentó hablar una vez más. Mario, esto es muy emotivo, pero... No, interrumpió Mario firmemente. Has hablado suficiente por esta noche. Has mostrado quién eres. Ahora siéntate y piensa sobre eso. Se volvió hacia el resto del salón. Todos ustedes deberían pensar sobre eso. Porque aquí está la verdad incómoda. Pedro no es el tonto de este salón. Ustedes lo son. Son tontos por pensar que la riqueza acumulada los protegerá de la soledad. Tontos por creer que las propiedades llenarán el vacío en sus vidas. Tontos por juzgar a un hombre bueno porque les recuerda cuán vacíos están por dentro. Varias personas se levantaron para irse, incómodas con la confrontación brutal. Pero Mario no había terminado. Pueden irse si quieren, dijo. Pero antes de hacerlo, déjenme decirles qué va a pasar en los próximos años. Pedro continuará ayudando a personas. Continuará, malgastando, su dinero en vidas humanas. ¿Y saben qué pasará con esas personas? Prosperan. Sus hijos tendrán educación. Sus familias tendrán hogares. Sus enfermedades serán tratadas. Y cada una de esas personas le contará a alguien más sobre el hombre que los ayudó. Y esas personas se lo contarán a otros. Y la red de amor y gratitud alrededor de Pedro crecerá hasta ser inconmensurable. Mientras tanto, continuó Mario, ustedes envejecerán en sus mansiones vacías, rodeados de posesiones que no pueden amarlos de vuelta, preguntándose por qué se sienten tan solos a pesar de ser tan ricos. Jorge Negrete, genuinamente conmovido ahora, se puso de pie. Mario tiene razón. Tengo que disculparme, Pedro. No debí cuestionar tus elecciones. Eres un hombre mejor de lo que yo seré jamás. Pedro sacudió la cabeza. Jorge, no se trata de ser mejor. Cada uno elige cómo vivir. Yo solo elegí lo que me hace sentir completo. Y eso, dijo Mario, es exactamente el punto. Pedro no ayuda a personas porque es santo. Lo hace porque lo hace feliz. Porque entiende que dar es más satisfactorio que acumular. Que conectar es más valioso que poseer. Uno por uno, otras personas comenzaron a levantarse. No para irse, sino para disculparse. Para reconocer que habían estado equivocados. Para admitir que Mario había tocado algo verdadero en ellos. Pero Fernando permanecía sentado, terco, su orgullo herido impidiéndole admitir error. Mario caminó hacia él una última vez. Fernando, vas a vivir una vida larga. Vas a acumular mucha riqueza. Vas a tener éxito por todas las métricas que este salón valora. Y vas a morir solo y olvidado, porque confundiste precio con valor. Se alejó, luego se detuvo. O puedes cambiar. Puedes aprender de Pedro. Puedes elegir usar tu éxito para algo más que alimentar tu ego. Pero tienes que decidir pronto, porque el tiempo que desperdicias siendo tacaño es tiempo que nunca recuperarás. La noche terminó de manera extraña. Algunas personas se fueron silenciosamente. Otras se quedaron, formando pequeños grupos de conversación. Varios se acercaron a Pedro, disculpándose, preguntando cómo podían ayudar con las causas que él apoyaba. Pedro, siendo Pedro, aceptó cada disculpa con gracia, sin rencor, te lo dije. 2 semanas después, algo notable comenzó a suceder. Jorge Negrete anunció que donaría la mitad de sus ganancias de su próxima película a un orfanato. La actriz ambiciosa estableció un fondo de becas para niñas de familias pobres.
El director comenzó a trabajar con cineastas jóvenes sin recursos, ofreciendo mentoría gratis. Incluso Fernando, aunque nunca lo admitiría públicamente, comenzó a contribuir silenciosamente a causas benéficas, su nombre nunca apareciendo en los reconocimientos. El discurso de Mario esa noche cambió algo en la industria del cine mexicano. No de la noche a la mañana. No completamente. Pero cambió. Años después, cuando Pedro Infante murió trágicamente en un accidente aéreo en 1957, el funeral fue algo que México nunca había visto. Más de 100.000 personas llenaron las calles. Pero entre esa multitud había un grupo especial de dolientes. Familias enteras que debían sus vidas a Pedro. Don Esteban, quien podía ver gracias a la cirugía que Pedro pagó. La familia Hernández, todavía viviendo en la casa que Pedro salvó. Los 5 hijos de la señora Campos, ahora adultos jóvenes exitosos. Don Roberto, sosteniendo las herramientas especializadas que Pedro le compró. Doña Carmen del restaurante en Guanajuato. Y miles más. Personas cuyos nombres Pedro nunca publicó. Cuyas historias nunca contó. A quienes ayudó no por reconocimiento, sino porque podía. Mario Moreno estaba allí también, llorando abiertamente por su amigo. A su lado estaba Jorge Negrete, igualmente destrozado. Tenías razón, le dijo Jorge a Mario en voz baja. Sobre todo, mira cuántas personas lo amaban genuinamente. No solo lo amaban, respondió Mario. Sus vidas eran diferentes porque él vivió. Ese es el legado real. En los meses siguientes, historias comenzaron a emerger. Historias de la generosidad de Pedro que incluso Mario no conocía. Un pueblo entero en Sinaloa donde Pedro había financiado una escuela. Una clínica médica en Guanajuato que operaba con su apoyo anónimo. Docenas de músicos jóvenes cuyas carreras se lanzó pagando sus primeras grabaciones. 70 años después, en 2026, las propiedades que Fernando Cortés compró en Polanco han cambiado de manos una docena de veces. Sus inversiones inteligentes se perdieron hace décadas en crisis económicas que nadie predijo. Él murió en 1984, rico en papel pero rodeado solo de abogados peleando por su herencia. Su nombre aparece en archivos de la industria del cine, nada más. Pero Pedro Infante sigue siendo amado. No solo por su talento, sino por su corazón. Las familias que ayudó han contado sus historias a sus hijos, quienes las contaron a los suyos. Algunas de esas familias crearon sus propias fundaciones benéficas, inspiradas por el ejemplo de Pedro. El legado de generosidad se multiplicó, tocando vidas que Pedro nunca conoció, en tiempos que nunca vería. Porque eso es lo que sucede cuando eliges invertir en personas en lugar de solo en propiedades. Cuando eliges compasión sobre acumulación. Cuando entiendes que la única riqueza que realmente importa es la diferencia que haces en vidas de otros. Pedro Infante no fue tonto. Fue sabio de maneras que sus críticos nunca entendieron. Y cuando Mario Moreno se puso de pie esa noche en el Hotel Reforma y defendió a su amigo, no solo estaba defendiendo a un hombre. Estaba defendiendo una filosofía, una forma de vivir que dice que nuestro valor no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal. Dale like si crees que la verdadera riqueza se mide en vidas cambiadas. Comparte con alguien que necesite recordar que la generosidad nunca es tontería. ¿Has sido juzgado por ayudar a otros? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.